Bienvenida a las personas que nos están acompañando. Tenemos de invitada especial a la doctora Gabriela Celis. Hoy vamos a tocar el tema de aplicaciones del láser diodo Fox, que es el modelo de la empresa ARC, de 980 nanómetros en rinología. Específicamente, la doctora Gabriela Celis tiene más de 15 años de experiencia con el láser Fox, con las dos generaciones anteriores, y bueno, trabaja en conjunto con el doctor Reinaldo Zambrano en Venezuela, y la doctora Gabriela Celis actualmente reside en Barcelona, España, desde el 2018, y en Venezuela ejerció la práctica privada desde el 2003 en Valencia, y fue profesora universitaria en la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela, desde el 2005 al 2019. Es médico otorrinolaringólogo, especialista en cirugía endoscópica, y bueno, personalmente la he visto hacer cirugías en vivo y de verdad que me parece excelente profesional. También ha participado en webinar interno con nosotros en la empresa, y yo estoy seguro que a ustedes como distribuidores y los médicos que nos acompañan hoy les va a servir muchísimo. El webinar está orientado a médicos, por lo tanto, pues la charla es un poco más densa para nosotros los distribuidores, pero bueno, esperamos que igual podamos aprender algo de ella. Bueno, buenas noches, doctora Celi. Buenas tardes para los que estamos en Latinoamérica. ¿Cómo está? Buenas noches a todos los que estamos de este lado del Atlántico y buenas tardes para los que están en el continente americano. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y gracias a ti, César, por tu gentil invitación y por organizarlo. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas aplicaciones del láser diodo Fox de 980 nanómetros en rinología. Y fundamentalmente, ya va César que... Ahora, vale. Y el láser, la tecnología láser ha sido utilizada ampliamente en diversas especialidades, tanto médicas como quirúrgicas. Pero realmente no es hasta la aparición del láser diodo cuando cobra una gran importancia en la otorrinolaringología por las múltiples aplicaciones que tiene nuestra especialidad. Entonces, ¿por qué no estrechar las manos con esta tecnología? Y para los otorrinos resulta asequible este equipo si lo comparamos con aquellos equipos enormes de hospitales que además de una inversión muy grande, difícil para un otorrino que esté comenzando, implican unos sistemas de mantenimiento muy complejos y además nos permiten, este tipo de equipos nos permiten ganar tiempo no solamente en la cirugía, porque son cirugías mucho menos sangrientas, con mucho menos sangre, y además, sino que también nos permiten ganar tiempo para el paciente en cuanto a su proceso de curación, ya que no hay formación de costras. Pero, ¿por qué específicamente el láser diodo? Y es que nuestra especialidad, trabajamos en espacios muy pequeños, generalmente utilizando sistemas de amplificación de imágenes, como son los endoscopios o los microscopios, incluso las lupas, y entonces necesitamos un instrumental o un equipamiento que se adapte a todas estas pequeñas, a todos estos pequeños espacios y a las necesidades que tenemos nosotros en nuestra especialidad. Y entonces hay una serie de ventajas que nos ofrece el láser diodo Fox, como es un campo operatorio sin sangre o prácticamente sin sangre, no requiere taponamiento para el paciente, lo cual es un alivio. Lo podemos trabajar en pacientes pediátricos, hacer cirugías mínimamente invasivas, procedimientos en consultorio y tiene un menor tiempo de recuperación para el paciente, ya que no hay formación de costras. Pero además, el equipo tiene un tamaño compacto, es liviano, portátil, libre de mantenimiento, tiene un software que se corre cada vez que se enciende el equipo y permite entonces estar prácticamente sin ningún mantenimiento. Tiene un pedal de acción que es importante siempre tener en cuenta que cuando el equipo está encendido va a emitir una luz guía que no es la radiación láser, solamente cuando accionamos el pedal es que vamos a accionar el láser, y esto es muy importante y hay que tener un control bien específico de esto. Recuerden que el láser, si se apunta al ojo, puede producir lesiones irreversibles a nivel de la retina.
Y bueno, es una tecnología asequible para un otorrino que está comenzando, que además veremos todas las aplicaciones que puede hacer con ello. Trabaja con una longitud de onda de 980 nanómetros que en especial en la rinología es súper importante porque esta longitud de onda tiene mayor afinidad por agua y los procesos de rinología tienen mucho edema, que sabemos que hay mucho líquido intersticial, entonces es ideal para esto. También tiene cierta afinidad por la hemoglobina, pero particularmente por el agua. Podemos trabajar hasta 12 watts de poder. Sin embargo, en la mayoría de los procedimientos, en realidad no se necesita tanta potencia. Ya veremos en cada caso qué potencia más o menos se utiliza. Pero además, la potencia también tiene que ver con el tipo de fibra que utilicemos. Este tipo de láser tiene fibras flexibles que van desde 300 a 600 micras. Yo particularmente estoy acostumbrada a trabajar con la de 300, pero esto hace entonces que requiera una intensidad o una potencia mucho menor, porque mientras más pequeño es el spot por donde va a salir el láser, más potente es, por lo tanto la potencia que tengo que poner es menor. Nos permite hacer entonces en nuestras cirugías cortes precisos, coagulación y vaporización. Esta fibra flexible además nos ofrece otras ventajas dentro de una pieza de mano que es sumamente liviana y ergonómica, lo cual es muy importante para nosotros como cirujanos endoscópicos porque pasamos muchas horas con las manos puestas de una manera anormal. Entonces es importante que equipos sean amables con nuestra mano. Y tenemos varias cánulas de conexión que podemos utilizar dependiendo del procedimiento que vayamos a hacer, permite usar un instrumento hueco. Y sabemos que en la cirugía endoscópica pues tenemos aspiradores para distintos tipos de seno con distintas angulaciones y es así como, por ejemplo, si voy a trabajar un quiste en el seno maxilar, yo puedo perfectamente pasar mi fibra a través del aspirador, incluso conectar el aspirador a el tope de la pieza de mano porque es un tope universal y le calza el aspirador perfectamente y trabajar entonces en la angulación que yo necesite. Hay ciertos tips operacionales que son importantes tener en cuenta y uno de ellos, y quizás el más importante, es provocar lo que se llama el ennegrecimiento de la fibra o quemar la fibra. Cuando la fibra está virgen, no es capaz de interaccionar con el tejido como cuando se quema. Entonces, esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla, como es tocando una gota de sangre en el campo operatorio y accionando el láser contra la gota de sangre o sencillamente utilizando un depresor lingual y tocamos, hay que hacer contacto, accionamos el láser y veremos entonces cómo se quema la fibra. También se puede hacer con un papel, por ejemplo, un papel de las suturas, podemos quemar ese papel. Otro tip importante es que el haz de la luz guía siempre tiene que ser perfectamente circular, porque eso es lo que nos va a permitir que el efecto del láser que estamos buscando se haga de manera adecuada y además afecte al tejido que nosotros queremos que afecte. Por el contrario, si tenemos una dispersión de la luz, eso va a hacer que el efecto que estamos buscando sobre el tejido no lo vamos a lograr porque no podemos concentrar la potencia del láser en la dirección que estamos deseando. Y por el contrario, podemos perjudicar algún tejido que no teníamos intención de perjudicar. Algunos tips quirúrgicos importantes. Bueno, siempre hay que tratar de sistematizar las cirugías para más o menos obtener un resultado equivalente cada vez que lo hacemos. Entonces, uno de los consejos es trabajar siempre en sentido póstero-anterior y en sentido infero-superior, porque si bien es cierto que es una técnica con muy poca sangre, cuando se introduce en la mucosa la fibra del láser, pues hay una gotica de sangre. Entonces, si comienzo a trabajar arriba, esa gota de sangre va a estorbar en mi endoscopio y me va a hacer retrasar el proceso por tener que limpiar el endoscopio. Siempre trabajar bajo hipotensión controlada, cuando, bueno, como en casi todos los procedimientos en rinología. A mí me gusta utilizar irrigación generosa porque eso me permite limitar el daño térmico y además, considerando que las soluciones siempre están en temperatura de aire acondicionado, esto también ayuda a controlar cualquier sangrado.
Bueno, yo siempre uso vasoconstrictor tópico antes de iniciar la cirugía. Entonces, dentro de las indicaciones de la cirugía endonasal, vamos desde una septoplastia extramucosa, turbinoplastias inferiores, plastias de cornetes medios, liberación de sinequias, estenosis de estructuras endonasales, resecciones de conchas bulosas, granulomas. Podemos trabajar también en el tratamiento de la epistaxis, en cirugías endoscópicas de espacios de transición, que veremos a continuación, quistes o mucoceles, polipectomías y tuboplastia de la trompa de Eustaquio, o como a mí me gusta realmente llamar esto, es tratamiento submucoso del rodete tubárico, porque me parece que es más preciso el término. Otras indicaciones son, por ejemplo, la dacriocistorhinostomía o cirugía lacrimal, que con esta tecnología ofrece grandes ventajas, ya que una vez canalizado el conducto, simplemente se comienza a hacer el disparo al contactar el hueso y posteriormente se empieza a vaporizar la mucosa circundante, y lo importante es ampliar un poquito ese orificio y estar seguro que está bien cauterizado todos los bordes, lo cual minimiza la probabilidad de reestenosis cicatricial o incluso de sinequias que pueden formarse cuando se hace una dacriocistorhinostomía clásica. Yo no tengo mucha experiencia en este particular procedimiento, pero uno de mis jefes en el Hospital Cima, el doctor Maeso, que tiene una amplísima experiencia con esta, su esposa es oftalmólogo y trabajan constantemente este tipo de patologías, y les transmito su conocimiento porque él me enseñó que es preferible utilizar fibras un poco más gruesas en estos casos, porque hay un cierto riesgo. Aquí cuando se canaliza el conducto con la fibra desnuda. Entonces hay un riesgo con cualquier movimiento de que la fibra más delgada se pueda partir en el interior del conducto, y esto sí es verdaderamente un problema. Entonces es preferible utilizar las fibras más gruesas a una potencia entre 6 a 8 watts. Esto se puede hacer con anestesia local, ni siquiera requiere anestesia general. Para el caso del tratamiento de la epistaxis, lo que hacemos, aquí vamos a trabajar en lo que se llama un modo no contacto, simplemente vamos a estar separados de la superficie, porque lo que estamos buscando en este caso es un efecto de fotocoagulación de los vasos de la mucosa. No queremos quemar la mucosa la quemamos cuando la contactamos, pero en este caso solo buscamos ese efecto de fotocoagulación. Y se hace, bueno, más o menos igual que una cauterización con nitrato de plata, simplemente con anestesia tópica, no requiere ni siquiera infiltración ni nada. El tratamiento de la trompa de Eustaquio es uno de los que más me gustan a mí de este dispositivo, porque yo me sentía muy frustrada, no tenía nada que ofrecerle a mis pacientes, les operaba la nariz, pero seguían con el oído tapado. Entonces, yo siempre, en estos casos, siempre comenzamos haciendo una adenoidectomía de cualquier resto adenoideo que hay, con la intención de liberar el labio posterior del rodete tubárico, y entonces comenzamos a hacer unos disparos submucosos sin llegar al cartílago, simplemente debajo de la mucosa, y esto lo que genera es que aumenta la producción de colágeno tipo 1, como ocurre en la cirugía estética, y además también podemos obtener fotocoagulación de los vasos, que va a permitir un menor edema en el postoperatorio. Todo esto con la intención entonces de, fíjense como ya aquí en el postoperatorio inmediato ya se ve un poquito mejor que como estaba antes. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no es el producto final. Esto sigue avanzando en el transcurso de la semana hasta quedar de una forma que luego veremos otros videos. Pero lo que les quiero decir es que es muy eficiente esta técnica. Y esto les muestro esta miringotomía porque muchas veces tenemos que acompañar este procedimiento con una miringotomía, que puede ser con o sin colocación de tubos transtimpánicos. Depende de lo que tenga el paciente previamente. Si tiene una retracción timpánica importante, es necesario colocar un tubo, porque si no puede hacer una otitis seromucosa en el postoperatorio. Si no tiene una retracción importante, simplemente hacemos una miringotomía un poquito más amplia de lo que haríamos para poner un tubo, y eso en el transcurso de 1 a 2 semanas máximo se cierra espontáneamente cuando se ventila la caja timpánica. Y es importante que nosotros como rinólogos manejemos esto, porque siempre estas patologías se han manejado
tratando la consecuencia y no la causa. La causa realmente está en la trompa de Eustaquio y la trompa de Eustaquio está en la nariz, de tal manera que es importante conocer estos tratamientos. En el caso de la cirugía pediátrica, todos vamos a coincidir que las adenoides es el principal causal obstructivo. Sin embargo, muchas veces tenemos estos niños alérgicos con unos enormes cornetes y donde yo me formé no nos permitían tocar los cornetes, no había otra tecnología, pero aquí yo puedo tratarle la trompa, tratarle los cornetes y es una cirugía que es muy poco lesiva. Y lo que me va a acelerar es ese proceso de recuperación de la función nasal del niño, porque si le quito nada más las adenoides y no le hago nada en los cornetes, sí, los cornetes algún día se van a mejorar, pero algún día. En cambio, con esto podemos acelerar ese proceso. ¿De acuerdo? Y también me gusta que me permite tratar, a diferencia de otras técnicas, toda la circunferencia del cornete. Yo puedo tratar la cara meatal, puedo tratar la cara inferior, y muy delicadamente lujo el cornete primero lateralmente y luego si quiero trabajar la cara meatal del meato inferior, si quiero trabajarla, lo lujo hacia el lado contrario y puedo trabajar eso, lo cual es muy interesante en los niños con obstrucciones del conducto nasolacrimal, entre comillas, que no es más que por hipertrofia de esa porción turbinal. Y fíjense los espacios que podemos obtener en un paciente pediátrico que, bueno, es estupendo y sin mayor riesgo. Otra cosa interesante que podemos tratar en los pacientes pediátricos, además de los cornetes, es lo que llamamos los espacios de transición. Poco querríamos abrir los senos paranasales de un paciente pediátrico, pero sí queremos permeabilizar el meato medio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente ampliamos las estructuras que contienen ese meato medio, como es la pared lateral y el cornete medio, que a diferencia del cornete inferior, porque el cornete medio no tiene tejido vascular dentro, aquí podemos tratar externamente para ganar espacio. Fíjense en esta imagen antes de la cirugía y simplemente después de la cirugía, miren ya el espacio que hay entre el cornete medio y la pared lateral. Tengan en cuenta que eso es una fibra de 300 micras que no está ejerciendo presión porque se parte. Entonces, eso es lo que podemos ganar en un paciente pediátrico que, bueno, a mí me parece una buena noticia. En el caso de la poliposis, no les voy a decir que este es el tratamiento de la poliposis nasal, pero si yo, por ejemplo, tengo una cirugía de una poliposis nasal masiva, sabemos que al iniciar cualquier procedimiento con un equipo motorizado, inmediatamente va a comenzar el sangrado y me quedan horas de cirugía y ya al primer momento está sangrando. Aquí yo puedo perfectamente quitar ese primer bloque de pólipos que me está bloqueando el meato medio y como ven sin ningún tipo de sangrado y perfectamente podemos comenzar una cirugía un poco más tranquilo. Lo otro es, por ejemplo, un paciente que tuviese estas lesiones, una contraindicación para entrar a quirófano, podemos resolver el problema obstructivo de ese paciente en consultorio, lo cual también es una gran ganancia. Y yo por lo menos no tenía, con otras tecnologías, no tenía cómo hacer eso. Vamos a ver en este caso de una septoplastia, esto es un espolón posterior izquierdo, y bueno, en contacto con la mucosa yo puedo hacer la incisión y tengo dos opciones aquí. Bueno, puedo seguir la cirugía convencionalmente, pero hice la incisión con el láser, tengo menos sangrado, o puedo continuar el láser, bien sea vaporizando. Aquí vamos haciendo efectos tanto de corte como de vaporización. Recuerden que dijimos que esto tiene afinidad por el agua, el hueso no tiene agua, con lo cual esto es un poco más difícil, amerita un poco más de potencia, porque para lograr la vaporización del tejido, que no es más que la desorganización tisular o la disrupción tisular, se requieren unas temperaturas de más de 300 grados centígrados para lograr ese efecto. Entonces aquí hay que darle un poco de potencia. En este caso, que al contrario es una cresta anterior formada fundamentalmente por cartílago, el cartílago es un poco más amable al efecto del láser. Esto lo hicimos en consultorio, solamente con anestesia tópica e infiltrativa, pero sin vasoconstrictor. Yo cuando trabajo en consultorio no utilizo vasoconstrictor por seguridad cardíaca.
Por supuesto hay que saber escoger los pacientes. Uno no es conveniente un paciente ansioso, y hay que tener una muy buena comunicación con el paciente porque el láser se siente como una quemadura dependiendo del modo en que lo usemos. Entonces nosotros podemos en estos pacientes ajustar el modo para que la onda o la radiación del láser no sea continua. Fíjense, aquí ya terminamos de seccionar y retiramos la cresta. Fíjense el espacio que ganamos. A los 2 días, el paciente ya comienza a presentar unos islotes de mucosa y recuerden cómo estaba. Entonces, hecho un consultorio, pues es una cosa que es fenomenal porque podemos resolver un problema de una manera bastante sencilla. Otra posibilidad es una concha media bulosa. Fíjense, aquí esto es en quirófano, pero también se puede hacer en consultorio. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿por qué vas a hacer eso así en quirófano? Bueno, hay algunas indicaciones. Por ejemplo, si un paciente tiene un cornete medio inestable, no es conveniente utilizar un sistema motorizado o instrumental porque podemos provocar incluso fístulas dependiendo de la inserción de ese cornete. Entonces, es ideal para esos casos. También si tengo una cirugía endoscópica larga y tengo una enorme concha, yo con esto minimizo la sangre y puedo después hacer mi cirugía sin que se me ensucie el endoscopio, como ocurre habitualmente cuando es con un sistema motorizado. Para la liberación de las cinequias también yo diría que este equipo es ideal porque a diferencia de lo que ocurre con un instrumento cortante, cuando se cortan, quedan dos superficies cruentas contrapuestas y eso aumenta la probabilidad de que se produzca de nuevo este tipo de lesiones. En cambio, con esto, lo que estamos logrando es que las dos superficies queden cauterizadas, pero además se vaporiza cierta parte del tejido y eso hace que queden más separadas. Este caso, por cierto, es cortesía del doctor Reinaldo Zambrano, quien era mi socio y mi ayudante extraordinario de cirugía y yo la de él. Entonces, vamos a ver aquí también, para el caso de los quistes o mucoceles, esto es un quiste en la pared lateral. Fíjense que con ningún otro instrumental podemos llegar allí, que está muy lateral. Entonces, con el láser nosotros podemos perfectamente adaptarlo en un aspirador o en una pieza maleable y podemos estar seguros que se abre el quiste, se vaporiza y también, bueno, vamos a estar seguros que no se va a volver a formar, que lo hemos decapsulado completamente. Lo otro que podemos hacer es cortes de pedículos, de quistes, por ejemplo, si yo quiero sacar una lesión completa para mandar la anatomía patológica, pues con esto puedo perfectamente sacar la lesión completa y hacer el estudio anatomopatológico de la pieza. Y yo quiero referirme intensamente al tema de los quistes porque veo con preocupación que muchos otorrinos no le dan ninguna importancia al tema de los quistes, pero resulta que hoy en día con la democratización, por así decirlo, de la implantología, el odontólogo trabaja mediante una técnica que se llama elevación del seno, del piso del seno maxilar o de la mucosa de Schneider, y eso generalmente lo rellenan de varios tipos de materiales, pero uno de los más utilizados es uno heterólogo que es de hidroxiapatita y fosfato tricálcico, y eso posteriormente, en unos meses, forma una especie de hueso, y allí es donde el implantólogo va a dejar el implante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cirujano va a elevar ese piso, esa mucosa del seno maxilar y hay un quiste o incluso un engrosamiento muy importante, la posibilidad de que se rompa la mucosa y se produzca una fístula y retarde el proceso de rehabilitación protésica del paciente, bueno, es un problema. Entonces, hoy en día tenemos que interesarnos en este tratamiento. Otra técnica que utilizan es la elevación del seno, pero transalveolar a través del mismo alveolo, y lo que hacen es que empujan con el implante, bueno, elevan un poco el seno y luego el implante hace como una función de carpa
porque esa mucosa, la misma mucosa del seno maxilar, cuando queda en esa forma, es capaz, tiene una propiedad osteogénica y va a generar un nuevo hueso ahí. Entonces, pero en todas las técnicas que utilizan, si hay un engrosamiento o un quiste, hay un riesgo enorme de ruptura y, bueno, de retardo del tratamiento del paciente. Entonces, creo que esto cada vez va a cobrar más importancia para nosotros los otorrinos y no crean, bueno, en mi experiencia, no tengo otro método para llegar allí y para lograr hacer un tratamiento de esa zona. Vamos a presentarles algunos casos para que vean cómo podemos integrar el uso del láser en distintos procedimientos en un mismo acto quirúrgico. Entonces, aquí tenemos un paciente masculino de 71 años quien consultó por una hipoacusia derecha y una sensación de oído tapado izquierda, obstrucción nasal bilateral alternante a predominio derecho, una clínica de rinitis alérgica de larga data, y al examen físico vimos una retracción timpánica derecha con un bolsillo de retracción contactando la cadena osicular y líquido retrotimpánico. En el lado izquierdo la valsalva era negativa y una pequeña retracción apical. A nivel audiométrico pudimos constatar una hipoacusia conductiva moderada del lado derecho y el timpanograma era tipo B en el lado derecho y tipo C en el izquierdo. Le hicimos un seguimiento de 2 años. Vemos la otoscopia con el bolsillo de retracción contactando la cadena, retraída, líquido retrotimpánico. Miren la trompa de Eustaquio de ese oído. Vemos la otoscopia del lado izquierdo, una pequeña retracción apical. Y fíjense que está una septodesviación. Apenas colocamos los vasoconstrictores, este paciente libró cantidad de mucina alérgica. Entonces procedimos a hacer el tratamiento, primero la liberación de las adenoides, las trompas de Eustaquio, como ya les expliqué, los cornetes inferiores, y en él también trabajamos lo que se llaman los espacios de transición. Fíjense cómo hay contacto mucoso ahí entre el cornete y la pared lateral. Entonces eso es lo que buscamos mejorar. Incluso una mucosa flácida en el septum por la edad del paciente y la mejoramos. Hicimos una septoplastia anterior convencional y luego una miringotomía para evacuar ese líquido, poder liberar ese bolsillo de retracción. Y finalmente, en este caso, por ese bolsillo de retracción tan importante, dejamos un tubo en T que además lo puedo sacar después en consulta. Fíjense, esto es al año y fíjense cómo hay buenos espacios. Quiero que presten atención a la mucosa de la trompa. Recuerden cómo estaba el oído con su tubo. Miren el otro lado y vamos a ver la trompa nuevamente. Miren la calidad de la mucosa, la apertura, el tono. Fíjense cómo estaba prácticamente cerrada esa trompa. Y ahora vamos a ver una visión con una óptica de 70 grados en el interior de la trompa. Con esta técnica no hay ninguna probabilidad de producir una sinequia con la técnica que les he mostrado. Y este paciente ahora puede hacer una maniobra de Valsalva que antes era imposible hacerla. Vamos a ver otro caso, un paciente masculino de 32 años con una sensación de oídos tapados persistente, obstrucción nasal bilateral alternante, rinorrea anterior y posterior variada. Al examen físico, aunque no había retracción timpánica, la valsalva era negativa bilateral y el timpanograma tipo C bilateral. Unos antecedentes tabáquicos muy, muy importantes en este paciente. Quiero que presten atención al aspecto de la mucosa. Estas son las adenoides del paciente. Entonces, como siempre, comencé haciendo una cauterización de ese tejido adenoideo. Es un adulto, no hay que resecarla de otra forma. Simplemente es para liberar la trompa de Eustaquio, el labio posterior, y entonces hago el tratamiento. Les quería mostrar esto porque por esa forma no la de este cornete medio, utilicé un microdebridador y me quedó una cosita y bueno, lo quité con una pinza. Cuando a la semana retiro ya la gelatina, me encuentro que justo donde trabajé con el microdebridador y la pinza, me encuentro este tejido, especie de tejido de granulación, que si lo dejo ahí, me bloquea un poco el meato medio y hasta una sinequia me puede hacer. Entonces, con un poquito de anestésico tópico, simplemente hago unos disparos con el láser y ya está.
A los 4 días, a los 5 días vuelvo a ver al paciente y fíjense, la mucosa prácticamente sana, ya lo único que hay es una escasa gelatina que se forma allí. Entonces, ahora vamos a ver, quiero que presten mucha atención a la mucosa de esta trompa de Eustaquio. Esta era la trompa de Eustaquio del paciente. Fíjense cómo ahora, durante la deglución, hay una apertura de la trompa. Vamos a ver lo mismo del otro lado. ¿Ok? Hay un tono. Recuerden cómo estaba la mucosa y cómo estaba la trompa. ¿Ok? Yo no, y ahora el paciente puede hacer la maniobra de Valsalva. O sea, yo no les puedo explicar, bueno, no se los tengo que explicar porque ustedes son otorrinos y saben lo angustiante que es para el paciente la sensación de oído tapado. Es una cosa casi inexplicable, pero los vuelve literalmente locos. Entonces, esto a mí me parece muy interesante. Otro caso, una paciente femenina quien consultó conmigo después de un mes de operada de septoplastia y cirugía de cornetes y me explica que a la semana que le extraen el taponamiento que le habían puesto, le liberan unas sinequias y le colocan un taponamiento con gasa durante una semana más. Le sacan el taponamiento, bueno, todo parecía ir bien y empezó a notar que aumentaba de volumen en la fosa nasal derecha, había un aumento de volumen y una obstrucción progresiva. Entonces, cuando la veo, esta es la imagen que vemos en la endoscopia. Fíjense, hay un tejido de granulación, hay sinequias entre el cornete inferior y el cornete lateral, una mucosa irregular, salida de una secreción que hicimos un frotis y era aséptica completamente, probablemente un granuloma aséptico a cuerpo extraño. Entonces, bueno, decidimos comenzar a vaporizar todo ese tejido con la intención de homogeneizar esa mucosa y liberar y que no se vuelva a formar esa sinequia. Tenía todavía incluso puntos de sutura, bueno, se liberó y se vaporizó todo ese tejido. Eso se extendía en prácticamente todo el septum nasal, incluso en la porción posterior. Así estaba la paciente cuando llegó y quiero que ahora veamos cómo está a los 4 días. Este es el 4.º día del procedimiento, ¿ok? Y ahora vamos a ver a los 10 días del procedimiento, miren esa mucosa prácticamente sana, prácticamente sana. Eso es un efecto que, de nuevo, yo no tengo otro equipo con que producir esto. Y vamos entonces a ver este otro caso, un paciente masculino de 24 años con una obstrucción nasal bilateral alternante, una rinitis alérgica, algo que él dice gripes recurrentes con rinorrea de color variable, probablemente sinusitis recurrente. Al examen físico encontramos los cornetes medios e inferiores, los cornetes inferiores y el medio derecho muy voluminosos y le hicimos un seguimiento por 5 meses. Entonces aquí vemos la tomografía, donde hay una concha media bulosa, una grande del lado derecho y pequeñita del lado izquierdo, un poquito de septodesviación hacia la izquierda. Y vemos entonces, aquí estamos en el momento de iniciar el procedimiento en consultorio, ¿ok? Siempre coloco por toda el área que voy a trabajar vasoconstrictor con anestésico tópico, incluso para mejorar la sensación de la anestesia infiltrativa. Recuerden, preferiblemente no utilizar adrenalina, ¿ok? Entonces, aquí yo siempre hago un marcaje debajo de la mucosa y luego es que comienzo a hacer la incisión siempre de abajo arriba para minimizar el sangrado. Y, por supuesto, tienen que tener presente que este hueso es bastante delgado. Entonces, en el momento que ustedes sientan que penetra espacio aéreo de la concha, no sigan disparando en ese lugar porque van a causar un daño. No es que si disparan en el aire no pasa nada, va a hacer algún efecto en la porción posterior y yo no quiero un efecto difuso, yo quiero un corte. ¿Ok? Entonces, lo que vamos haciendo es abriendo los espacios para poder llegar a contactar la pared posterior de esa concha y así lograr el corte deseado. ¿De acuerdo?
Un truco que les puedo dar para que el paciente no perciba tanto el olor a quemado, podemos poner unos algodoncitos hacia la porción superior de la fosa nasal y que no llegue tanto a la fobia olfatoria esos olores, porque es bastante desagradable para el paciente, sobre todo en este caso que estamos trabajando hueso y necesitamos lisar mucho tejido, quemar mucho tejido. ¿Okay? Entonces, bueno, esto lo proseguimos hasta lograr el efecto deseado y, como les digo, siempre tener ese contacto con el paciente constantemente para ver cuánto tolera y ir ajustando la anestesia. A veces hay que reanestesiar en varias oportunidades y dependiendo del momento, pues podemos subir la intensidad o el modo. Y bueno, finalmente extraemos la porción natal de la concha. Siempre el paciente con sus lentes de protección, es muy importante. Y unos efectos, digamos, cosméticos para terminar de dar esos fragmentos de hueso que están contactando la apófisis muciforme. Aquí hicimos un pequeño tratamiento del septum y aquí hay un poquito de cornete septal y tratamos también un poquito de cornete septal para tener una mejor, mejor visualización de ese meato medio. Un poquito de este lado, aunque hay una desviación que obviamente esa desviación no la puedo tratar, es otro tipo de desviación, y en el otro lado no me dediqué a tratar, sino a tratar un poquito el cornete inflamatorio externamente, o sea, algunos disparos debajo de la mucosa, porque recuerden que este cornete pues no tiene tejido, sistemas venosos como el inferior, entonces me interesa ganar espacio y ese espacio lo gano vaporizando el tejido por fuera de la mucosa. Eso cicatriza bien. Tarda un poquito más, pero cicatriza bien. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo estaba el aspecto, el espacio que ocupa esa concha. Y miren ahora, esto es a los 5 meses, cómo tengo la bula expuesta, la apófisis muciforme completamente separada, no hay ningún tipo de simetría, el espacio es enorme, septum central, no se ve la cresta. El otro lado les recuerdo cómo estaba, era un espacio mucho más estrecho, recordemos que tenía una proyección allí, y bueno, un buen espacio también. Vamos a ver aquí, por supuesto no hice el tratamiento de la concha, sino lo que les expliqué, solamente ganar espacio. Fíjense la separación que hay en la pared lateral, no hay contacto en ningún lugar desde la porción superior. Hola Joel, quería que te contaras aquí, mis amigos, ¿cómo te sentiste con el procedimiento que realizamos en el consultorio? Bueno, el procedimiento fue un poco largo debido a que la doctora me extrajo una concha bulosa del lado derecho. Y al principio, bueno, me dijo que si aguantaba no sé si aguantaba el dolor, pero no sentí dolor, iba a quitar la concha con el láser. Y fue así, pues. ¿Pero sentiste mucho dolor? Que tenía no sé, pocas molestias, pues, pero fue doloroso. ¿Fue o no fue doloroso? No fue doloroso. Ok. ¿Y cómo te sientes en relación a antes del procedimiento y ahora? ¿Cómo estás respirando? Bueno, antes no podía, antes era terrible, no respiraba bien, pues, me costaba hasta dormir todo, entonces tenía que estar usando gotas para desinflamarme y eso. Y ahora, después de que me hice la cirugía con la doctora, excelente, respiro bien, duermo bien y no uso para nada las gotas, no es necesario. Ok. ¿Tú le recomendarías este procedimiento a otra persona? Claro que sí, se lo recomendaría. Excelente, porque eh, la calidad de vida mejora, pues tu respiración, excelente. Ok, gracias Joel. Bueno, hay unos cuidados postoperatorios que son importantes. Siempre hay que mantener húmedas las membranas con irrigación. Yo suelo sugerir evitar lo que son las irrigaciones hipertónicas con soluciones hipertónicas porque eso produce mayor deshidratación de la gelatina que se produce en el postoperatorio y es más difícil luego para su extracción.
incluso para que el paciente la saque espontáneamente. Cuando estaba en Venezuela utilizaba algunos tipos de ungüentos antisépticos como la vacitracina, el mupirocin. Aquí consigo unos spray oleosos que son vitamina E y de verdad que van estupendamente. Y bueno, finalmente hay que extraer esa gelatina. La extracción más importante es en la primera cura, porque esto realmente obstruye la nariz, ocupa todo el corredor nasal y bueno, el paciente le costará mucho trabajo sacarla porque es muy densa y está como pegada al tejido. Es decir, muchas veces hay que coger una pinza para poder retirarla. Entonces, como conclusión, podemos decir que hay múltiples aplicaciones del láser diodo en otorrinolaringología y vemos que en rinología son múltiples también. Es un equipo que es fácil de usar, tiene menor tiempo de cicatrización, no hay formación de costras. Vemos, es evidente, hay resultados a largo plazo. Y aquí, yo en Venezuela antes no veía tanto paciente postoperado con técnicas como radiofrecuencia, y no es que quiera demonizar la radiofrecuencia ni mucho menos. La radiofrecuencia es estupenda en el sitio que actúa. El problema es que no me deja actuar sino en un solo sitio o más o menos en un solo procedimiento. Yo no puedo usar el mismo instrumento con el que hago la radiofrecuencia del cornete inferior para hacer más nada en la nariz, para hacer el cornete medio, la concha, no tiene mayor, o sea, no me sirve para más nada. En cambio aquí puedo utilizar el mismo instrumento para muchas cosas. Y lo que me gusta es eso, yo lo que veo es que en donde actuó en la radiofrecuencia, ahí más nunca crece el cornete, pero entonces el cornete en el resto de los espacios está gigante y sigue siendo obstructivo muchas veces. Entonces, bueno, eso es algo que les quería comentar. Me permite hacer procedimientos de consultorio que en nuestros países muchas veces tenemos pacientes que no tienen ninguna compañía aseguradora, que no tienen dinero para poder operarse en una clínica privada, una cirugía convencional. Entonces son muchas las cosas que podemos resolver con un gasto no tan excesivo que los pacientes puedan solucionar su problema. Mejora la calidad de vida del paciente, beneficia tanto al paciente como al cirujano, por lo que hemos hablado, y pues es una tecnología asequible tanto para el otorrino como para el paciente, porque los consumibles no son tan excesivamente costosos y entonces esto no se traduce en un gasto enorme ni para el otorrino ni para el paciente. Bueno, espero con esto haberles podido iluminar su camino hacia el uso del láser diodo Fox de 980 nanómetros en rinología, porque de verdad que es una estupenda herramienta. Y no es que los otorrinos nos sintamos así cuando tenemos un láser, pero sí estamos muy contentos cuando podemos acceder a las tecnologías que sean mejores para nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Celis. Gracias a su presentación. Bueno, abrimos la sesión de preguntas. Los pueden ir haciendo por el chat y vamos dando el acceso. Si alguien tiene preguntas específicas sobre los casos o sobre otras aplicaciones, la doctora nos puede ayudar. Claro. Bueno, tenemos al doctor Zambrano también aquí que nos acompaña y veo que hay otros doctores de Latinoamérica también. Entonces, pues con todo el gusto podemos colaborar todos con las preguntas. ¿Con qué clase de anestesia lo utilizas? Ok, voy a responder la primera pregunta. La anestesia que utiliza, ¿cómo se llama? Primero anestesia tópica con cifarcaína en spray en un cotonoide o en un algodón, en lo que tengas, pues. Y luego infiltras con
puede ser silocaína o cualquier tipo de anestésico, pero yo particularmente sugiero no utilizar adrenalina, ¿ok? Ningún anestésico que venga combinado con adrenalina, ¿ok? A ver, en la septoplastia vaporiza la mucosa y el cartílago. Sí, el cartílago se deja cortar un poco mejor que el hueso. El hueso no se deja cortar, el hueso hay que vaporizarlo, pero el cartílago se deja cortar un poco mejor. Entonces, eso, por supuesto, uno lo va aprendiendo con el tiempo, tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero tú lo vas sintiendo cuando el tejido te va dejando pasar, pero como te digo, vaporizas y cortas. El hueso, más vaporizar que cortar, no se puede cortar, pero el cartílago si cortas y parte vaporiza. Ajá, otra pregunta. ¿Cuál sería la mejor anestesia local para aplicar? Mira, yo en Venezuela utilizaba silocaína al 2%. eh, Era lo que tenía. Pero cualquier anestésico sin adrenalina. A ver, gracias. Quisiera saber si en las sinequias no deja interposición de silicona o algo para que no se vuelva a sinequear. En ese caso, que eran sinequias enormes, en ese caso sí dejamos silicona. En los casos que hemos hecho en consulta de sinequias pequeñas, no es necesario. ¿Desde y hasta qué edad se puede usar el láser? Bueno, yo nunca operé a un paciente menor de 2 años. ¿Y hasta qué edad? hasta que la edad que el paciente tenga la enfermedad. No hay ninguna, la edad no es un criterio de usar o no usar el láser, ¿ok? Por supuesto, les daré mi contacto, con mucho gusto. César, tú te puedes encargar de enviarles mi contacto. Ahí Denise Requena está pidiendo mi contacto en Barcelona. Si César se lo puede enviar. Eh, gracias, Nancy. Gracias por sus felicitaciones. ¿Cómo realizas el control de la epistaxis anterior? Bueno, como les presenté en el video, pones un poquito de anestesia tópica, como si fueses a hacer una cauterización con nitrato de plata, exactamente igual, pero en lugar de poner en contacto el láser con la mucosa, claro, te tienes que poner, si este es tu septum, tú te tienes que poner en esto, la fibra tiene que estar en este sentido, ¿ok? Para que proyecte la luz sobre la mucosa septal. Entonces, la idea es no contactar, que no quiero cortar, en este caso, lo que quiero es hacer una foto coagulación de los vasos sanguíneos que están ahí en la mucosa. Entonces se hacen los disparos y tú vas a empezar a ver cómo se va poniendo la mucosa un poco blanca, más o menos como ocurriría con nitrato de plata. A ver, ¿qué otra cosa? No sé si te ha quedado. Se usan anestésicos de corta latencia porque el procedimiento es corto, generalmente depende del procedimiento. Ese procedimiento que les presenté de concha media bulosa, ese fue un procedimiento largo, y tuve que infiltrar varias veces, pero como digo, todo se trata de qué vayas a hacer. Si tú vas a hacer los cornetes, eso es un procedimiento corto, no necesitas que tenga mucha latencia la anestesia, pero si es un procedimiento más largo, pudieras utilizar otro tipo de anestésico, ¿ok? Aquí me pregunta. Doctor Alberto Alborta pregunta, ¿no coloca nada, debe ser en la parte de atrás de la concha, para evitar la salida accidental del disparo? No, no, porque no tienes espacio. No tienes espacio para colocar nada allí. Acuérdate que la concha está ocupando todo el meato medio y no tienes espacio, no puedes.
Por eso es que en el video yo les explicaba que hay que abrirse el espacio en la porción anterior primero para poder entrar en el espacio aéreo de la concha y poder contactar la pared posterior. Ya va, César, voy a seguir respondiendo en el orden porque si no me pierdo. Y viene la pregunta de Salvador Sánchez, doctora, la infiltración de la anestesia. La anestesia es directamente en los cornetes o hace bloqueo regional en los nervios. No, directamente en los cornetes, en la cabeza del cornete, ni siquiera más allá. En la cabeza del cornete un poquito, eso sí, dejo anestésico tópico con vasoconstrictor durante unos 5 o 10 minutos antes de la cirugía, que me contacte toda la mucosa del cornete para tener una cierta anestesia tópica, pero con poner un poquito de anestesia en la cabeza del cornete es suficiente. Parámetros, gracias Enzo, qué bueno tenerte por aquí. Los parámetros para la trompa de Eustaquio. Yo normalmente cuando trabajo con la fibra de 300 micras, utilizo entre 5 y 6 watts para trompa de Eustaquio y el modo es continuo, en modo continuo. Siempre que trabajo en quirófano, trabajo con el modo continuo. Para que me entiendan un poquito, el modo continuo quiere decir que cuando yo presiono sobre el pedal, la emisión del láser es permanente. En el modo pulsado, que es lo que uso más frecuentemente en el consultorio, en el modo pulsado, aunque yo tenga la luz, recuerden que hay una luz guía, cuando tengo el pedal pisado hay emisión y pausa, emisión y pausa. Y esto lo que hace es que el paciente no perciba el calor tanto como cuando es en modo continuo, ¿ok? Para la reducción del cornete inferior, ¿prefiere Coblator o láser? Láser. Claro, Walter Alberto también quiere mis contactos. Yo no tengo cómo acceder aquí. César les enviará mi contacto con muchísimo gusto. ¿Cuál es la mayor potencia que usa para vaporización y cuál es la potencia para corte, por favor? Mira, yo cuando estoy trabajando en quirófano, más o menos yo trabajo a la misma potencia. Yo trabajo a 6 watts con la fibra, porque recordemos, cuando la fibra es más pequeña, necesito menos potencia. Entonces yo más o menos trabajo a la misma potencia. Cuando hice la incisión de la mucosa y ahora quiero vaporizar el hueso, ahí sí puedo subir a 8 o incluso hasta 10, pero la verdad nunca recuerdo haber utilizado 12, no es necesario, ¿ok? Pero bueno, espero que eso haya contestado tu pregunta. Es importante que se infiltre un poco, explica Reinaldo, es muy importante. No coloca nada en la coana para evitar la salida accidental del disparo. Bueno, me imagino que te refieres a esto cuando estamos trabajando en consultorio. Recuerden que normalmente este es un láser de contacto, entonces es muy raro que yo vaya a estar en el corredor nasal con el pedal apretado o pisando el pedal sin estar contactando nada. ¿Entiendes? Eso es lo que uno con la experiencia logra, que es automático. El pedal y la mano están conectados y hasta que la fibra no está en contacto con algo, yo no acciono el pedal. Eso es importantísimo. Por eso no pongo nada para proteger la coana porque ya yo tengo eso integrado, pero es importante que entiendan que no pueden presionar el pedal si no están en la mucosa, en contacto con la mucosa o con el hueso o con el tejido que ustedes quieran trabajar. La turbinectomía inferior, ¿cuál es la potencia y frecuencia de pulsaciones? Yo en la turbinectomía inferior, cuando estoy en quirófano de nuevo, 6 watts con 300 fibras de 300 micras, que es la más delgada. Si vas a utilizar una fibra más gruesa, tienes que bajar un poquito la potencia, puedes entre 4 o 5, bueno, también puede ser con, perdón, tenemos que subir la potencia, 8 es lo recomendable, si es con la de 600.
Y las pulsaciones, si estoy en consulta, yo trabajo con onda continua, y si es en consultorio, esto depende del paciente. Yo voy probando. En primer lugar lo pongo en modo discontinuo, ¿ok? Que hay una pausa y un disparo, una pausa y un disparo. Tú puedes modular ahí inclusive cuántos milisegundos quieres que dure la pausa y que dure el disparo. Entonces yo más o menos lo pongo en lo más bajito y voy subiendo dependiendo de lo que el paciente me dice. A veces lo hago al revés. Empiezo con una potencia, lo dejo en modo continuo y empiezo con una potencia más baja. Por ejemplo, si voy a hacer los cornetes en el consultorio, empiezo con 4. Y ahí voy viendo la tolerancia del paciente. Si el paciente no se queja, si el paciente tolera bien, puedo subirle un poquito y no necesito modificar que las pulsaciones sean intermitentes, sino lo dejo en continuo. Si el paciente se queja mucho, ahí sí lo paso a continuo y vas probando. Primero empieza con 10 milisegundos, 20 milisegundos y así. Eso tienes que ir jugando tú y con el paciente. Por eso es que es tan importante la comunicación con el paciente. Ajá. Ajá. La doctora Alejandra, muchos saludos. Quería saber la experiencia de su equipo, el tiempo de duración de los efectos. A ver, quisiera saber en la experiencia de su equipo el tiempo de duración de los efectos. Bueno, yo he tenido pacientes que, mm, no sé, a los 5 años de repente tuve que hacer un pequeño retoque en consultorio porque, bueno, un paciente muy alérgico, pero esto le podría pasar con cualquier tipo de tecnología que utilice. En línea general, los efectos, yo veo que hay pacientes que no los vuelvo a ver más nunca. No sé si es porque están bravos y se fueron, pero no han vuelto, no volvieron a consultar por eso. Claro, ya ahora les he perdido un poco el rastro, pero en línea general, el tiempo del efecto es satisfactorio. Yo podría decir que es satisfactorio. Bueno, justamente Alejandra, César les va a hacer una invitación para la laringe porque ahora hay una tecnología un poco diferente para la laringe, sigue siendo láser, pero es mejor otro tipo de láser. César les va a dar esa información. Bueno, Reinaldo comentaba también sobre esos casos. Reinaldo recuerda lo de los lavados postoperatorios, que lo mencionamos, muy importante. Bueno, yo creo que en presencia de un rinofaringioma, ¿cuál sería, en presencia de un rinofaringioma, cuál sería la conducta con el láser? Este tipo de láser, como les dije al principio, no es más específico para hemoglobina que otros tipos de láseres. Entonces, yo no he tenido, he resecado lesiones de las fosas nasales, pero que no son muy vascularizadas, con lo cual no te sabría decir en un rinoangiofibroma, me daría un poquito de temor trabajarlo. Quizás se pudieran hacer unos disparos para disminuir un poco la vascularidad, pero no tengo experiencia en ese tipo de lesiones. Gracias, doctor Maeso. Ok. Bueno, yo creo que hemos aclarado todas las dudas. De todas maneras, ahí está mi correo y mi contacto. Siéntanse libres de contactarme a través de WhatsApp o correo, cualquier duda o que quieran comentar algún caso, lo que sea, y con muchísimo gusto les responderé. Gracias a todos y gracias a César. Gracias, doctora Celis. Gracias, doctor Zambrano y todos ustedes. Yo les quería pasar una última lámina la semana entrante, el día viernes. Tenemos una
una conferencia en la parte de laringe. Es otra tecnología que actualmente tiene aprobación de FDA y está creciendo las aplicaciones muy fuerte en lo que es laringe, otología también. Y tenemos a los profesores Guillermo Campos de Colombia y al doctor Fermín Subiayur de México. Los que estén interesados pueden contactar a sus distribuidores locales o si no a nosotros en ACM Light aquí en Miami, y con gusto podemos pasarle el link para que hagan sus registros. Es el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora de Bogotá, hora de Miami, que es la misma actualmente. Allí vamos a hablar un poco ya específicamente de tratamiento en laringe, pero para responder la pregunta que hicieron hace rato, el láser diodo para algunos quistes o algún tipo de tratamiento se puede aplicar en laringe, pero realmente la absorción no es tan buena como sería el láser azul o el láser verde, ¿no? Para tratamiento de la mucosa, en el caso de las cuerdas vocales no es bueno porque hace carbonización y la recuperación no es tan buena. Entonces, la semana entrante tocamos el tema del láser azul y bueno, esperemos que nos puedan acompañar. Tenemos el link acá, yo se los puedo pasar con todo el gusto y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y estamos a la orden. En el caso del Fox, el doctor Reinaldo nos comenta que el equipo, pues primero tiene unas baterías que duran aproximadamente 6 horas de uso, los cuales les da a ustedes la tranquilidad para trabajar. Es un equipo que realmente pesa 1 kilogramo, entonces ustedes lo pueden transportar. La experiencia de nosotros, ya tenemos más de casi 14 años trabajando en esta marca y las fallas son casi cero. Pues, realmente la batería, los equipos que lo utilizan mucho, es cada 2 años que la cambian, que es lo mínimo que hemos visto, pero hay equipos que hasta tienen 4 o 5 años en el cual la batería pues todavía continúa trabajando. Oriana comenta de mercadeo que pueden solicitar el link de acceso para el webinar del láser azul a marketing@acmlive.com. Si quieren lo anotan y ahí les podemos enviar el link también. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Celis, de nuevo por acompañarnos, doctor Zambrano y todos los doctores y distribuidores que tuvieron el tiempo para compartir con nosotros. Gracias de nuevo y bueno, esperemos vernos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, feliz noche. Gracias, feliz noche, doctora, que descanse. Gracias. Hasta luego.